quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. Nos paramos por reverencia al Señor. En esta mañana te quiero hablar de los buenos tesoros que debemos tener en nuestro corazón. Los buenos tesoros que debemos tener en nuestro corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45. Tu palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice, hermanos? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Lo malo. Porque de la abundancia, diga conmigo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Entonces toda persona reproduce lo que tiene en su corazón. Y note que Jesús se refiere a la boca de la persona, a las palabras que la persona habla. La persona habla lo que tiene en su corazón. Sus palabras lo exponen. Sus palabras exponen lo que hay en ese corazón. Y no solamente lo exponen, sino que también usted va a ver qué clase de persona es por sus palabras. Por eso en este texto que nos habla nuestro Señor Jesucristo, nos habla de dos personas. Una donde hay persona que tiene un tesoro, que de su corazón salen cosas buenas, que tiene buenas palabras. Y hay de otra persona que su tesoro sale de cosas malas. Y este texto nos habla de una verdad espiritual profunda para nosotros como cristianos. Lo que hay en nuestro corazón se va a ver reflejado en nuestras palabras. Diga conmigo, lo que hay en nuestro corazón se va a ver reflejado en nuestras palabras y en nuestras acciones. En nuestras palabras y en nuestras acciones. Miren lo que dice Isaías, capítulo 29, verso 13. Aquí está hablando el Señor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero ¿qué dice? Su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿De qué estaba hablando el Señor en esta porción de la palabra? El Señor está hablando de los saduceos, de los escribas, de los fariseos. Y hay un acontecimiento en esta porción de la palabra que habla en Marcos capítulo 7, el verso 6. Miren lo que les dijo el Señor a estos escribas, fariseos. Pero antes quiero hablarte de este contexto. Hay una discusión de los escribas y los fariseos que le llaman al Señor, le dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Hay un acontecimiento, ¿por qué comen sin lavarse las manos? Y el Señor les habla aquí a estos escribas y fariseos religiosos. Le dice: lo que entra por la boca, eso no contamina al hombre, porque cuando entra y eso sale por la letrina, dice. Pero lo que sale de la boca del hombre, eso sí contamina. Y por eso les llamó a estos fariseos, a estos saduceos. Mateo 7:6. Respondiendo les dijo, ¿qué cosa les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, lo que les acabo de mencionar, esta porción de la palabra, del 29, versículo 13. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, a su corazón está
está lejos de mí. Habían puesto cosas de hombres, de los ancianos, cosas humanas, pero el Señor les habla que lo que contamina verdaderamente no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, del corazón del hombre. Eso sí contamina. Por eso la palabra del Señor nos dice en Marcos capítulo 7, el verso 18 al 23, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿Dónde nacen los malos pensamientos? ¿De dónde se produce la lascivia, la fornicación, el adulterio, el robo? ¿De dónde vienen los deseos, esos deseos? Miren lo que dice Marcos, lo describe muy claramente en esta porción de la palabra. Y les dijo también vosotros, estéis así sin entendimiento. Le están dando a sus discípulos, porque no entendieron. Le dijeron, Señor, enséñanos qué es lo que quiere decir. Ustedes también están sin entendimiento, le dice el Señor. ¿No entendéis que todo lo de fuera entre en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres, ¿dónde salen los malos pensamientos? Los adulterios, ¿dónde salen, hermanos? El corazón no está hablando de este corazón. Este corazón es un órgano. Está hablando de la mente, está hablando de la mente, de nuestros pensamientos. Acá está, en el intelecto, del alma, está en el alma de la persona. En el alma se mueven las emociones, los sentimientos. En el alma se mueve el intelecto. Y es en el alma, si una alma está oscura, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensamiento va a tener? Cuando una alma está en oscuridad, porque está en tinieblas, no está en la luz del Señor, ¿qué va a pasar? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. O sea, hay maldad en el corazón. La soberbia, que es el orgullo. La soberbia, que es el orgullo, que es el altivez, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y ahí hay que añadir la falta de perdón. Hay que añadir la murmuración. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? En esta mañana, ¿qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Cada uno sabe cómo está nuestro corazón. Y por eso nos habla en esta mañana el Señor, para poder limpiarnos, para poder sanar esto que no puede ser posible. Porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. La falta de perdón, el resentimiento, la ofensa, la murmuración, las críticas, el chisme, el juzgar a tu hermano, a tu hermana, el criticar, el levantar falsos testimonios. Eso es lo que contamina. La amargura contamina. Ustedes hemos hablado muchas veces les he predicado que raíz de amargura, ¿qué es lo que trae la raíz de amargura? Contamina el ambiente, la atmósfera, porque el amargado está en maldad, está en oscuridad, está en tinieblas. Y viene a juzgar y viene a contaminar. Si en su casa hay alguien que grita, que vocifera, que habla mal, esa atmósfera se contamina, todo el ambiente. Si hay rencilla, si hay división, si hay odio, si hay rencor, si hay venganza, de eso sale del corazón, de los pensamientos. Y por eso dice en su palabra el Señor. Nos habla en Jeremías. En el capítulo 17, versos 9 y 10, nos habla, dice que engañoso, perverso es el corazón del hombre. Pero quiero que usted tome nota, a aquellos que les gusta anotar. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Que dice el verso 10. Yo, Jehová, dice, que escudriño la mente. Él sabe qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón.
¿Qué hay en tus pensamientos? Eso le pasó cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo. Y los fariseos, y los saduceos, y los escribas, y estaban, ¿qué cosa? Cavilando, que estaban pensando, estaban maquinando. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? ¿Qué es lo que...? Y el Señor dice, ¿qué están cavilando? Les pregunta. El Señor sabía lo que estaban maquinando. Lo que estaba diciendo, este es profeta. Si fuera profeta, supiera que este hombre es un pecador, que este es un ladrón, porque era un cobrador de impuestos, era un publicano, que le hacía mucho daño al pueblo judío. Entonces el Señor conoce la mente. Dice que prueba, ¿qué va a probar el Señor? El corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Va a probar tu corazón. Muchas veces nos ha probado el Señor para ver qué hay en nuestro corazón. Y me ha mostrado muchas veces que aún todavía uno tiene que rendirse al Señor. Pero hay algo más. Usted encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 15, verso 7, es cuando Samuel va a ungirlo a David. Y lo primero que se encuentra el profeta Samuel es un hombre de muy buena apariencia, alto, grande, ¿no? Pero el Señor no ve lo externo. El Señor no ve las cosas externas, las cosas que se mueven afuera. Lo que el Señor ve es lo de adentro, es no lo superficial, es lo que hay adentro en el corazón. Por eso dice, yo no veo lo que miran los hombres, yo no miro lo que mira. Yo lo que miro es el corazón del hombre. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur. No, esa no es la porción. Primera de Samuel. Bueno, les estoy narrando. Y lo puedes conseguir, no sé si segunda, pero es Primera de Samuel, 15:7. 16, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre, ¿qué mira, hermano? A veces miramos lo externo y juzgamos muy rápidamente a la persona sin conocerlo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? Diga conmigo, ¿qué dice? Mira el corazón. Es del corazón. Por eso tenemos que sanar el corazón en lo profundo. No es lo externo, no es lo superficial, es lo que hay en el corazón. Y por eso el profeta Joel dice, en el capítulo 2, verso 12, dice, convertíos. Si lo puedes poner, el capítulo 2, verso 12, convertíos, dice, de todo vuestro corazón. ¿Cómo tiene que ser la conversión? Es rendirse, es humillarse, reconocer tu pecado, tu maldad, la inmundicia que hay en el corazón, que tienes que arrancarlo. Y mire la condición como nos habla el profeta Joel. Por eso pues ahora dice Jehová. ¿Quién dice? Lo está diciendo el mismo Señor. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Cómo tiene que ser cuando uno se arrepiente y uno va? Así cuando yo vino a los pies de Cristo, Señor, perdóname. Como una película venía todas las cosas malas que uno había hecho. Porque había un corazón genuino, arrepentido, que quiere realmente un cambio, una transformación. Y ahí no hay posturas frente al Señor, porque estás tú y el Señor. Por eso dice, convertidos de todo vuestro corazón. Ahora, ¿qué dice? El verso 13. Por eso le digo que no es externo. Y eso es lo que hacían los judíos. Los judíos hacían esto. Se rasgaban las vestiduras cada vez que tenían algo. Pero el Señor les dice, no, un momentito. Verso 3. Delante de Joel capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque cosa es nuestro Dios, es misericordioso, es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A él le duele, hermanos.
Imagínate, Él se duele cuando te quiere levantar si no obedeces. Entonces se rasgaban las vestiduras. Era superficial. Y lo que el Señor le estaba diciendo, no, lo que tienen que rasgar ustedes es el corazón. Por eso en esta mañana, ¿qué hay en nuestro corazón? En cada uno de nosotros. Hay falta de perdón, hay amargura, hay resentimiento, hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay disensiones, hay deseos todavía de la carne, por la concupiscencia, el deseo de la carne todavía, por la pornografía. ¿Hay todavía eso en el corazón? ¿Todavía hay eso? ¿Todavía te atrae las cosas del mundo todavía? ¿Todavía te atrae de murmurar contra tu pastor, de juzgarlo? De estar en resentimiento, de estar en odio, de estar en rencor, de estar en ofensa. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que hay que sanar, que hay que rasgar el corazón de adentro, toda maleza, todo lo que hay ahí, si hay envidia, si hay celos, todo lo que hay en tu corazón tienes que sacarlo de raíz. Si tú quieres avanzar, hermanos, en las cosas del Señor, en las cosas del reino, tienes que alinearte a la voluntad, y esa voluntad es la palabra de Dios. Por eso el escrito está. Yo quiero que esta mañana, esta palabra nos redarguya realmente, y que podamos cada uno en su corazón, ahí, meditar cada uno con qué lidia. Todos lidiamos. A veces hasta con la boca, con la lengua. La lengua dice que es un órgano pequeñito, pero que puede incendiar un bosque, dice la palabra del Señor. Y los que quieren ver el bien, dice la palabra, refrene su lengua. Si usted quiere ver el bien en su casa, en su familia, refrene su lengua. Por eso usted no ve las cosas todavía que el Señor quiere darle, porque todavía tenemos la lengua larga. Usted se puede enojar conmigo en esta mañana, pero es de parte del Señor. Y de preparada comenzó conmigo a redarguir muchas cosas. Y el Señor, perdóname, esto tiene que salir. Esto tiene que salir de mi corazón. Esto tiene que salir. Esto no puede estar más, Señor, en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Eres tú el que hace la obra, no es el hombre, Señor. Todos tenemos luchas, todos, usted y yo también tenemos luchas. ¿Usted cree que nosotros aquí tenemos muchas luchas, hermano? Nos ofenden muchas veces, nos murmuran. ¿Cómo tengo que reaccionar? A veces me quiere salir la carne, pero digo, Señor, pero luego viene la palabra. Por eso, qué importante es la palabra. Escrito está. No pagues mal con mal. Y te doblegue, el Espíritu Santo comienza a gobernar tu vida. Por eso dice que tiene que abundar la palabra de Cristo en nuestros corazones. Tiene que abundar, y que tiene que gobernar es la palabra en nuestras vidas. ¿Cuándo gobierna? Cuando tú te rindes al Señor. Por eso dice, someteos a Dios. Hay que someterse a Dios para que el enemigo huya. Pero si no te sometes, ¿cómo quieres enfrentar peleas? Fuera diablo, fuera demonio, fuera pecho, fuera en el nombre de Jesús. Los demonios se ríen, ¿sí? Primero tienes que sanar tu corazón. Tu corazón. Proverbios 4:23. Perdón, Salmo 66, 18. Antes de. Si no puedo avanzar, me voy a dejar para, en todo caso, para el día miércoles. Salmos capítulo 66, verso 18. Y aquí el salmista habla algo que tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué a veces no hay respuesta para nuestra vida? ¿Por qué nuestra oración muchas veces no llega ni al techo? Miren lo que dice el salmista, lo está diciendo David. Era un hombre que buscaba de Dios, que se humillaba, que había pecado, sí, pero era conforme al corazón del Señor. Porque en el Salmo 51 usted encuentra la rendición, la humillación de un verdadero hijo de Dios que tiene que rendirse ante la presencia de Dios y que tiene que reconocer su pecado. Si en mi corazón hubiese yo mirado iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay en tu corazón iniquidad, ten por seguro que el Señor no te va a escuchar. Y puedes hacer muchas cosas para el Señor. Puedes orar, puedes ayudar,
Puedes clamar si quieres. Y lo he visto, hermanos, en los tiempos de oración y de ayuno. Hermanos, hermanas, orando, ayunando, con un corazón lleno de amargura, de resentimiento, falta de perdón, odio, rencor contra sus hermanos, su hermana, su madre. ¿Y usted cree que le agrada eso del Señor? Por eso esta mañana es para rendirnos. Hoy tenemos Santa Cena. Y este es el tiempo para que nuestro corazón sea limpiado, sea sanado. Una gota de tu sangre, como hemos cantado, para que sea limpiado. Abogado tenemos, si confesamos nuestros pecados. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Si nos volvemos a Él, si nos rendimos a Él, si confesamos nuestros pecados, y le decimos, Señor, perdóname porque he hecho esto, contra mi hermana, contra mi hermano, contra mi pastor, contra mi pastora. He juzgado, he hablado mal. Me he resentido, Señor, me he enojado, me he desgraciado. Y Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. Tu mente, tus pensamientos tienen que estar alineados a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo renuevas tus pensamientos? ¿Cómo renuevas esos pensamientos cuando te ataca, cuando viene el enemigo y te dardea? Porque la guerra espiritual no es cuerpo a cuerpo. La guerra espiritual es en el ámbito espiritual. En el Antiguo Testamento la guerra espiritual era física, se peleaban físicamente. Pero Pablo enseña en la carta a los Efesios que nuestras guerras, nuestras luchas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza. Tu mente te dardea, ahí trabaja. Ahí empieza, hermano, la lucha, la guerra espiritual. Ahí empieza todo, con los pensamientos. Y por eso dice la palabra del Señor en Jeremías. Dice que Él tiene pensamientos de bien, de paz. Tiene pensamientos de gozo. Tiene cosas buenas para tu vida. Pero ¿cómo tienes que renovar? Con la palabra. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Ustedes ya conocen. Dice: renovado nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestros pensamientos? Si usted no medita, ni siquiera da la Biblia. O lo oye y lo tiene así, muy ligeramente, y no cree en la palabra tampoco. Usted tiene que escudriñar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que lo ayude, que le abra el entendimiento. Como hemos meditado, no entendían sus discípulos caminando con Jesús. Y hay otra porción de la palabra, cuando Jesús estaba por ascender, no entendía la palabra, y él dice que el Señor oró para que les dé el entendimiento. Y hay que pedir: Señor, dame el entendimiento de tu palabra, Señor, para entender y comprender de lo que tú quieres decir. Y como el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está dentro de nosotros, te va a dar la sabiduría, porque el Señor dijo: es mejor que yo me vaya, es mejor que me fuera, para que venga mi cosa, el Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar, Él les va a guiar, y Él les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado, dice el Señor. Entonces el Espíritu Santo entra a tallar aquí en nosotros, en la comunión con el Señor. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios? Que es buena, que es perfecta y es agradable, dice la palabra de Dios. Y es aquí, en la Escritura, aquí meditando en la palabra. Usted va a ser cambiado y transformado. La palabra nos limpia, nos santifica, nos contrista, nos confronta cuando uno está y de repente dice: uy, Señor, tu palabra dice que tengo que amar a mis enemigos. Tu palabra dice que no tengo que pagar mal por mal. Tu palabra dice, Señor, que de aquí mana, de mi corazón, de mi mente mana, tengo que tener pensamientos. Porque dice la palabra del Señor que Él guardará en completa paz cuyos pensamientos en Él perseveran, porque han confiado en Él. ¿Y qué es confiar? Es que crees en sus promesas, crees en su palabra. Entonces, cuando tus pensamientos están conectados solamente en las cosas del reino, en las cosas de Dios, ¿qué vas a tener? Vas a tener paz. Él guardará en completa paz cuyos pensamientos en ti perseveran. Cuando te vayas a acostar y te acuerdes y viene la aflicción y viene la angustia, una de las cosas que David tenía era la confianza en el Señor. Y se tomaba esta pastilla
contra la depresión y contra el sueño que no pueden conciliar muchos. Esa pastilla debe tomarse usted. Salmo 4:8, en paz me acostaré. Dice, en paz. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, mi Dios, me haces vivir confiado. Eso se llama confianza. Y David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Lo quería matar, él estaba en las cuevas, pero decía, en paz me acostaré. Imagínense, hermano, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, mi Dios, me haces vivir confiado. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces la paz viene del Señor, hermanos. Por eso que tenemos que cuidar nuestro corazón. Procurar que nuestro corazón esté lleno de cosas buenas. Que nuestro corazón contenga buenos tesoros para poder sacar lo bueno de él. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro corazón. Que haya cosas buenas. Porque de la abundancia del hombre, por eso dice en esta porción de la palabra, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo va a exhibir lo que hay en su corazón. Va a hablar, lo va a exponer. ¿Qué hay en su corazón? Y no solamente lo expone, sino que a ver usted qué clase de persona es. Usted va a identificar, porque manifiestas son las obras de la carne. No necesita ni siquiera discernimiento. Conforme habla, usted va a escuchar cómo habla. Y en su tono, hasta en el tono de hablar, la manera como habla, la manera como se expresa, la manera como se manifiesta de un hermano o de una hermana, usted lo va a identificar, porque expone lo que hay en su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces quiero que respondamos muy rápidamente en esta mañana cuáles son esos buenos tesoros que cada uno debemos tener en nuestro corazón. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, 14 y 18, muy rápidamente, hermano, vamos a... No hay mucho para compartir, pero lo voy a compartir el día miércoles. No se pierda que los miércoles se está poniendo muy bonito. Es tiempo de oración, es un tiempo de buscar de la presencia de Dios. Hay liberación, hay sanidad cuando uno viene dispuesto. Romanos capítulo 12, versos 14 y 18. Dice la palabra del Señor: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Verso 16: ¿cómo debemos estar? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión y no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto depende de ti, ¿qué dice? Que tienes que pelearte, que tienes que agarrarte boca a boca. No, dice, mientras depende de nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar en paz, hacia el otro no te reciba. Pero tú estás en paz ¿con quién? Con tu Padre. Porque ¿qué te interesa más? ¿La opinión de los hombres o la opinión del Padre? ¿Quién dice que eres tú? ¿O quieres que te digan las personas quién dice que eres? ¿Tú crees que vas a encontrar algo que te va a edificar de parte de los hombres? Tú tienes que mirar al Señor, puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, y que Él tiene una opinión sobre ti. Amén, hermanos. Amén. Hay tres tesoros que te quiero hacer muy rápidamente en esta mañana, en esta porción de la palabra. El primer tesoro es el amor. El amor, diga conmigo amor. Amor. El amor. Porque dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan, y no maldigáis. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Verdaderamente solamente un corazón lleno de amor de nuestro Dios puede poner en práctica estos versículos que estamos meditando en esta mañana. Porque la palabra dice en Romanos 5:5 que era derramado en nuestros corazones
su amor por su espíritu. Y usted tiene esa capacidad para poder amar a esas personas que nos vituperan, que nos persiguen, que nos maldicen, que hablan mal en nuestras espaldas, que nos juzgan. Porque usted, ¿qué cosa tiene? Tiene el Espíritu Santo, tiene el amor, dice que ha derramado, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En su corazón, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces usted puede resistir a esas personas como con el amor. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? El primer fruto es el amor. Y luego viene el amor. Y si hay amor, ¿qué va a pasar? Va a haber contiendas, va a haber división, va a haber disensiones, va a haber pleitos, va a haber odios, va a haber rencores. Amén. ¿Cuántos están aquí? No se duerman, hermanos. No le permita al enemigo que le quite la paz y el gozo en esta mañana. Pablo lo dice en Colosenses 3:14, que usted conoce, es bien conocida esta palabra. Dice la palabra del Señor. Y sobre todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué tenemos que vestirnos todos los días? Así como nos vestimos, cansados toda la mañana. Yo cuando me estoy vistiendo, digo, Señor, vísteme de tu amor, vísteme de tu amor, bautízame de tu amor, Señor, no permitas. Así le pido. Y a veces el enemigo se levanta y ahí viene el dominio propio. Mejor me callo, mejor me aparto. Y si quieren pleito, dos tienen que haber para pelear. Y a mí me encantaba eso antes. Me encantaba y salían culebras, sapos, serpientes, víboras, salían de todo, salían. Pero se da cuenta cómo Dios comienza a cambiar y transformar las vidas. Es como el poder del Espíritu Santo. Por eso le decía que esta iglesia tiene que caminar en el Espíritu de Dios. Y número 2. El segundo tesoro es la humildad. Diga conmigo, humildad, hermanos. Humildad. Dice que estemos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis celos entre vuestra propia opinión. La única forma de poder vivir en unidad y en armonía, sin sentirnos por encima de los demás, que usted es superior a los demás, no, hermanos, es caminando en humildad. Es caminando en la humildad y en la sabiduría de Dios, no en su propia prudencia, en su propia capacidad. La humildad. Y en Isaías, en el capítulo 57, verso 15, que hay una gran verdad en la palabra. Dice que el Señor habita en lo alto, en lo sublime. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas, y la santidad como el quebrantado, ¿con quién? Con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren lo que dice esta palabra, hermanos. Lo que está diciendo es que el Señor habita en donde? El sublime, el alto, que habita en la eternidad y que habita en la altura de su santidad, pero que Él desciende. ¿Con quién baja a habitar? ¿Quién desciende? ¿Con quién desciende? Con los humildes de espíritu. No está con los orgullosos, con los altivos. Él desciende a habitar con nosotros, a morar con nosotros. Si nosotros tenemos, ¿qué cosa? Con los humildes de espíritu y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un corazón quebrantado, un corazón rendido. Ahí es donde viene el Señor. Él habita ahí. Pero no habita con los soberbios, porque dice la palabra del Señor de Santiago 4:6. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia a quién, hermanos. ¿A quién da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a quién. Diga conmigo ahí, Dios resiste. Diga a los soberbios. Diga a los hermanos, Dios resiste a los soberbios. Diga a los hermanos, Dios resiste a los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Por eso una de las cosas que el salmista tenía, que se humilló en la presencia de Dios,
dijo en el Salmo 51, 17, dice, que no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Qué es tener un corazón contrito? Un corazón contrito, ¿qué cosa es? Es un corazón quebrantado, rendido en la presencia de Dios, y que dice y le reconoce: Señor, perdóname. Hice esto, Señor, contra mi hermano, contra mi hermana. Pequé, Señor, contra ti. Conociendo tu palabra, Señor, lo hice. Perdóname. Ese es un corazón contrito y humillado, y que el Señor no lo va a rechazar, que es humilde. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un abrazo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y termino, hermanos, con el tercer tesoro: es la bondad. Dígale a su hermano: tenemos que ser bondadosos. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser generosos. ¿Qué dice Romanos 12, 17, 18? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad, dice, lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en pleitos. No. ¿Qué dice? Está en paz con todos los hombres. Cuando nuestro corazón está lleno de bondad, nuestra vida está enfocada en hacer lo bueno a nuestro prójimo. Y cuando el hermano o la hermana lo bendice el Señor, tú te alegras con las bendiciones que recibes. Ese es un corazón bondadoso, un corazón que tiene misericordia, que te alegras. Pero también ese corazón bondadoso, cuando le vienen ciertas cosas a tu prójimo, vienen dificultades, vienen problemas, o viene la tristeza, ¿qué hacemos? También nos entristecemos con ellos. Ahí nos acercamos para apoyarlos, para ayudarlos, para levantarlos, para animarlos. ¿Por qué dice las bienaventuranzas? Y termino con esto, hermanos. Mateo capítulo 5, verso 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué cosa? Alcanzarán. Si usted tiene misericordia con su hermano, que a veces hay personas que son bien difíciles de soportarlos. En la iglesia hay diferentes caracteres, y el pastor tiene que estar preparado. Por eso el Señor nos va instruyendo, nos va capacitando, nos va formando. ¿Dónde nos forma? En el desierto, cuando enfrentamos problemas, dificultades, cuando nos atacan, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos murmuran. ¿Qué tenemos que hacer? Tener misericordia, compasión por ellos, clamarles por ellos para que también se vuelvan al Señor, para que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan al Señor. Eso quiere el Señor de nosotros, misericordiosos. Y termino, hermanos, Mateo 5:8. Párese conmigo, hermanos.